Nos acompaña un gran amigo de este espacio, don Radamés, con doble D, Radamés de la Rosa, quien por muchos años, tantos que no es fácil contarlos, es el secretario ejecutivo de Casa Abierta, que como decimos siempre es la institución más antigua en trabajar el tema de las sustancias prohibidas y de la prevención en esta etapa y del cuidado de la familia para evitar que la juventud y las personas en general caigan en estos excesos. Es un amigo, un habitué en este espacio que por distintas razones hacía unos días que no compartía con nosotros este espacio. Él y varias otras instituciones que trabajan en el mismo campo y con el mismo propósito han desarrollado una especie de programa o plan de trabajo que se llama La Semanal, que es algo así como una copia de la semanal del presidente Luis Abinader. Hoy los hemos invitado a hablar exactamente de este programa, su propósito, cómo se gestó esta idea y por qué competir con el presidente en tema y en día sobre este asunto que para el presidente tiene un signo totalmente publicitario, porque se trata de ponderar cada lunes un tema donde el gobierno entiende que ha hecho contribuciones importantes. Vamos a ver si ese es el objetivo, si ese es el propósito del conjunto de instituciones que trabaja con Casa Abierta en este programa o plan de trabajo que le permite cierta visibilidad y le permite además ser escuchadas. De manera que acompáñenos ahí para que además tengamos una idea de todo lo que está haciendo el presidente Donald Trump en su cruzada, porque de eso se trata, de una cruzada contra, dice él, el tráfico de narcóticos. Y lo ha asimilado a programas de defensas militares, como si se defendiera en una guerra, y bueno, ya los muertos provocados por este proyecto que está en ejecución llegan casi a los 100 y ha movido a la zona del Caribe lo más importante y extravagantes dispositivos militares con que cuenta el gran imperio del norte. Le invito a que nos acompañe. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuida con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el del Simba sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1,500 pesos. Desde el 2021, 3,000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Don Radamés de la Rosa, psicólogo, profesor universitario que lo ha sido, director ejecutivo de Casa Abierta y un liceísta que creo que está perdiendo. Me alegro verlo, le veo muy rejuvenecido, como una persona que ha estado de vacaciones cerca de un buen río, buscando la espiritualidad que a veces necesitamos en unas calles de muchas dificultades y en una ciudad, nuestra capital, que nos va comiendo poco a poco y lo peor es que no nos damos cuenta. No le tengo que preguntar cómo se siente, porque se ve que se siente tranquilo y satisfecho. Bueno, usted me quiere mucho, que me ve de esa manera. Pero estamos bien, estamos bien. De salud está bien. Gracias a Dios, sí, qué bueno. ¿Y la institución cómo anda? ¿Bien? ¿Anda? No anda. Exactamente. Estamos en un proceso de renovación de muchas cosas, con las mismas limitaciones de siempre, porque es un tema reiterado en la historia institucional. ¿No se han superado? No. Seguimos ahí. Y ahora que el mundo está más complejo, las dificultades deben ser más complejas. Así es. Nosotros entendemos que, por lo menos en este país, hace tiempo que debimos haber superado la etapa en la que seguimos estancados por muchos años. O sea, nosotros seguimos siendo un país que hemos endosado una política de guerra contra las drogas sin ningún tipo de cambio en 38 A pesar de que en el años. discurso sí ha habido un cambio, el presidente
en días pasados o en semanas pasadas, cuando se creía que iba a haber un cambio de rumbo, o como decimos en el este por la proliferación de ingenios azucareros, un cambio de chucho. Usted sabe que cuando se cambia el chucho es para que la máquina, si va a derecha, se cambia el chucho para que tome hacia la derecha o hacia la izquierda o siga derecho. El presidente habló del tema de los estupefacientes como un tema de salud pública y que había que darle ese enfoque, pero no se ha visto nada y sin embargo con más intensidad, porque ahora nos queda la impresión, por lo menos la impresión, de que somos una especie de discípulo de lo que está haciendo Estados Unidos precisamente con las drogas. Sí, el discurso ha variado, eso es verdad. Incluso la misma presencia en el Consejo de Drogas ha cambiado con la presencia de un profesional de la sociología. Pero en la práctica no hemos hecho los cambios que ese discurso demanda. O sea, decimos que estamos atendiendo a las personas por uso de sustancias desde el punto de vista de la salud, pero las personas más necesitadas de una atención de salud son las personas dependientes del consumo de heroína y de fentanilo, también en el caso nuestro, que aunque todavía oficialmente no se asume, muchas personas hablan de que sí hay un consumo de fentanilo acá. Son derivados del opio ambos, o sea, sintética en el caso del fentanilo, pero son derivados del opio, son opioides. Esas personas necesitan que en un hospital público, cuando llegue alguien con una sobredosis, un ser humano, una persona con una sobredosis, haya un personal especializado, entrenado, y tengan los recursos para usted salvarle la vida a esa persona. Si llega un paciente con una sobredosis de heroína, por ejemplo, y en el hospital no hay naloxona, para decir una sustancia más conocida, que es un antagonista de los opioides, esa persona se puede morir con facilidad, porque no hay el antagonista para hacerlo. Y los médicos y enfermeros, el personal médico de salud, no tienen el entrenamiento, no entienden lo que está pasando. Tienen una sobredosis, pero no saben qué hacer, ni pueden hacer nada. Entonces lo primero que hay que hacer es empezar a modificar nuestra mirada sobre el tema de las drogas, sobre las personas que usan drogas, que son en su gran mayoría tan solo víctimas de este problema de la humanidad. Que algunos se vinculan a temas delincuenciales, pero no son todos, es una pequeña cantidad. Sí. Y esa pequeña cantidad se convierte en lo que es lo que se entiende como la mayoría. Adicción significa delincuencia, significa violencia, significa un ser humano que hay que rechazar, que no debe estar cerca de nosotros. Incluso las personas, cuando ven a una persona que está con adicción, se alejan en vez de acercarse a convencerlo de que vaya y se atienda. O sea, esa mirada no ha cambiado, el discurso ha cambiado, pero seguimos, y lo fundamental es la inversión. Seguimos sin invertir para que este fenómeno social humano sea atendido de manera diferente. Y le pregunto, ¿en las familias la visión es la misma? Casi igual. Casi igual. La mayoría, por lo menos en el sector en donde trabajamos nosotros, o sea, le puedo decir que quizás en un sector de clase media, alta, pues tienen recursos para mandar a ese paciente a un centro de tratamiento, sea en el país o sea fuera del país. Ordinariamente muy caro. Pues exactamente. Pero las personas con las que trabajamos nosotros, las comunidades más empobrecidas, la familia quiere que ese problema se lo quiten de encima y prefieren que esté preso, que esté en una prisión. Sí, las autoridades reciben una presión. Sí. No hay una comprensión y se entiende muchas veces porque en ocasiones la adicción genera
en su vinculación con la personalidad del ser humano, se llama la comorbilidad, o sea, hay una enfermedad mental o un trastorno mental instalado hace mucho tiempo que las sustancias lo exacerban o lo descubren o interactúan con él. Entonces la persona puede ser agresivo, violento, puede cometer actos que no son aceptables por la familia y llega un momento en que se cansan de eso y quisieran que eso se resolviera. Ya no ven al paciente, ya no ven al hijo, ven el problema que tienen encima. Exacto. Y eso es un tema que también una estrategia de atención desde el punto de vista de la salud debería estar atendiendo. Pero más que eso, hablemos también del tema de la prevención. O sea, la prevención no puede seguir siendo una actividad aislada en una escuela o en una comunidad. La prevención tiene que ser una estrategia nacional, vinculada a toda, sistemática, permanente, porque se trata de ayudar a los adolescentes. Eso no se da. No se hace. Ni siquiera por vía del Ministerio de Educación. Hay trabajo en educación, hay trabajo en salud pública, sin duda, pero las limitaciones financieras, económicas, la limitación de personal. Por ejemplo, educación está bollante. Educación tiene mucho dinero, sí. Pero aún no encontramos, parece, cómo usarlo, porque nosotros trabajamos mucho con las escuelas y hay centros escolares donde hay un trabajo realmente que busca acompañar a los muchachos de manera adecuada. Pero sigue siendo limitado en el caso nuestro. O sea, no tenemos capacidad para, por ejemplo, estamos en San Francisco de Macorís, en Santiago, y no tenemos capacidad para atender 50 escuelas, cuando deberíamos estar trabajando en todas las escuelas de la ciudad. Sí, o por lo menos en aquellos lugares donde por las actividades vinculadas al narco hay presencia de estupefacientes, y se sabe que ahí el riesgo está más cerca del estudiante en este caso que en otras localidades donde quizás los casos son esporádicos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el litoral sur, que está de moda. Debería haber un trabajo de prevención, piensa uno, en La Romana, en Higüey, en San Pedro de Macorís, aquí en la capital Baní, que tenemos una zona ahí que yo no sé por qué es permanente, Paya, y ahora Pedernales. Es impresionante lo que está ocurriendo. Entonces el riesgo, el peligro se acerca mucho a toda la población, pero hay una muy proclive, que es la de la juventud. Aquí hace falta hace tiempo un estudio, una investigación de base, y cada año renovar esa investigación para poder tener con claridad cuáles son los puntos más neurálgicos para atenderlo. Aunque yo soy de la opinión... Pero hay indicios, ¿no? Hay indicios. No, me refiero a poder tener con propiedad indicios, claro que los hay, pero yo soy de la opinión de que a mí no me gusta el concepto de narcotráfico. Ya. Yo prefiero llamarle el negocio de las drogas. La empresa, la gran empresa. Como dicen los americanos, es lo mismo. Es lo mismo, pero hay una diferencia. Cuando usted habla de narcotráfico, usted lo sitúa como un tema de delincuencia, un tema de controlar, un tema de justicia. Cuando usted entiende que estamos hablando de un negocio, de una gran empresa transnacional, poderoso, que está en toda parte, no solamente en regiones, está en todo el país. Pero como está al margen de la ley, le llaman narcotráfico, porque está al margen de la ley. Está al margen de la ley y no pero todas sí, es un gran negocio. Y no todas las drogas son narcóticas. Se le compara, me imagino que tampoco ustedes prestan no se enfocan en las drogas medicinales. Ustedes se están enfocando en aquellas que producen adicciones y distorsionan la personalidad y bordean la delincuencia, porque hay un momento en que quien está expuesto a esa sustancia y no tiene con qué comprarla, bordea la delincuencia, o cuando está bajo su efecto absoluto. Yo siento que ahí hay también un mito con eso. O sea, fíjese qué pasa, bienvenido. No todas las personas que consumen drogas, exceptuando las opioides, sobre todo la heroína,
pero cocaína, marihuana, alcohol, no todas las personas que consumen sustancias se hacen dependientes, se hacen adictos. Es una cantidad. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Una cantidad pequeña, Sí. no desdeñable, un 10%, 8 o 10%. Pero es preocupante porque es un nivel tiene preocupante. una fuerza destructiva. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando asociamos el consumo de droga a delincuencia, no hacemos la diferencia entre lo que es un usuario de sustancia ocasional o un usuario de sustancia habituado, que la propia ley nuestra. Porque esa es no lo una reconoce. diferencia para los académicos, los psicólogos, pero el policía que está en la calle, yo pienso que le toca después, cuando el caso llega o al Ministerio Público o a ustedes las instituciones, entonces deberían sí clasificarlo, porque yo veo el caso de la violencia del hogar. Cuando se va y se presenta una denuncia contra un hombre o contra una mujer por abuso al marido, a los niños o a la señora, en vez de mandarlo para la cárcel, lo mandan a un centro donde hay un psicólogo y un fiscal que lo van a tratar. Y yo me pregunto por qué en el caso de los estupefacientes no es parecido. Porque ahí se puede determinar si él va al hospital, si va a una clínica, si va a un centro de reclusión o si va a la cárcel. Porque la ley lo establece, la ley 588 lo establece, que una persona debe ser evaluado por una comisión multidisciplinaria, que no era multidisciplinaria, sino eran 3 psiquiatras, sí, para determinar multipsiquiátrica, si esa persona está en condición de ser sometido a la justicia porque el delito que cometió no tiene la mayor relevancia, o debe ser enviado a un centro de tratamiento. Eso nunca se aplicó. No se ha aplicado. Nunca se aplicó. Pero, ¿cuál es el tema? Que nosotros sería por la falta de presión social. Yo diría que por la mirada que se ha tenido siempre de la droga. La mirada que se ha tenido siempre es que ese es un tema muy marginal a la sociedad. Y entonces por eso lo hemos dejado crecer. Porque no le hemos prestado la atención que debe tener. Una persona que comete un delito menor, pero aquí no solamente un delito menor, aquí es un delito tener en posesión una pequeña cantidad de sustancia, cuando ya en mucha parte del mundo la simple posesión se considera abuso personal y se discrimina el que es un usuario del que es un vendedor, del que tiene una cantidad, incluso en Portugal usted puede tener su cantidad de sustancia para 10 días en su poder. Y eso usted no es un vendedor, usted es un consumidor, un usuario. Y eso hay que diferenciarlo claramente, porque las cárceles nuestras están llenas de personas que son usuarios, que no son delincuentes de ninguna otra cosa, delincuentes porque la ley lo establece así. Como eso se ha convertido ya en un esquema de funcionamiento de la sociedad, un esquema que incluso provee recursos a la corrupción, el policía corrompido lo que hace es que extorsiona a la persona que detiene, extorsiona a la familia que detiene, y otros no son sometidos a la justicia. Y los jueces, muchos jueces, hacen lo que llaman criterio de oportunidad y no envían a prisión, pero muchos envían a prisión. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Ese que no lo envían a prisión, ¿dónde va? ¿Qué se va a hacer con esa persona que necesita atención? Necesita ser orientado para llevarse a un lugar donde pueda ser atendido. No hay para eso, porque los centros de tratamiento no tienen recursos para recibir todas las personas que el Estado está procesando. Y los que van a prisión son condenados de 3 a 6 meses por la simple posesión. Y usted sabe que condenar aquí en este país a simple posesión de 3 a 6 meses puede decir que se quede 5 años preso, aprendiendo a hacer cosas ahí dentro, no rehabilitándose. Correcto. El tema de la droga es que necesitamos que haya un cambio verdadero de enfoque, de mirada, que yo no lo estoy viendo, incluso ahora mismo no lo estoy viendo. O sea, yo siento que, por ejemplo, hemos conversado con el presidente de la República y nos han manifestado su interés en que haya un cambio importante en esa estrategia en el país. Pero han pasado más de un año y no vemos ese cambio. Y eso tiene que hacerse, si no vamos a seguir
haciendo más de lo mismo. Vamos a seguir repitiendo el esquema de épocas anteriores, cuando ya tenemos que empezar a atender el tema de la droga con las dos estrategias coordinadas y atendida económicamente hablando, financieramente hablando. La estrategia de reducción de riesgo y daño que se aplica en otra parte aquí no existen. Una persona que tiene un problema de adicción no tiene una atención, porque si no es internado no hay internamiento. Pero estrategia de reducción de riesgos y daños, la gran estrategia de reducción de demanda y la gran estrategia de reducción de oferta tienen que trabajar coordinadas con recursos suficientes, con relaciones suficientes para que las leyes se vayan modificando. La ley nuestra del 88, y lo único que se ha hecho es modificarla para hacerla de que más dura, para reforzar la parte policial. Ahora acaba la Procuraduría de crear un departamento especializado para eso. Obedeciendo a la presión de bienes de Estados Unidos. Ya, pero del otro lado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo discursos sobre que cambiamos, que de la ley va a cambiar, que vamos a empezar a cambiar de hecho, vamos a hacer cosas que muestren que ha habido un cambio. Hay que cambiar sin duda el enfoque, pero es un mal momento porque Estados Unidos ha reenfatizado el enfoque policial para su país, donde se dice que hay una población muy alta expuesta a este consumo, aún con la visión que usted ha planteado, ¿no? De pocas porciones, de considerarse no adicto, sino una búsqueda de placer, pero queda un residuo de población que por esa vía llega a la adicción enfermiza. Entonces, Estados Unidos, en vez, piensa uno, por lo que conoce, de enfatizar la prevención con todo lo que ello implica en términos de salud, en términos de familia, en términos emocionales, ha recurrido ya no a la vía policial, sino militar, hasta poniendo en riesgo la estabilidad de algunos gobiernos y detectando ellos supuestamente quienes están traficando con estupefacientes y sin mediaciones legales de ningún tipo, los matan sencillamente. Hemos vuelto a los tiempos de los bucaneros, los corsarios, disputándose el poder en el mar. Pero en el caso dominicano hemos visto que a pesar de eso la droga sigue llegando. Y creo que nadie puede negar que según pasan los años, República Dominicana se convierte más en un punto de llegada, un punto de salida de droga, un almacenamiento y probablemente un residuo cada vez mayor que es consumido aquí. Hace tiempo que se planteó el tema de que la República Dominicana, por su ubicación geográfica, exacto, y por la debilidad de sus instituciones, por los niveles de corrupción que se manejan en el país, a todos los niveles, es un punto estratégico y para por el lo lucrativo del negocio. Para el tráfico internacional. Lo lucrativo del negocio es lo fundamental acá. O sea, el negocio de las drogas, por eso yo prefiero siempre hablar de esos términos. La empresa ilegal transnacional de las drogas está en toda parte del mundo. Donde haya personas en imposibilidad de consumir, habrá sustancias siempre. La cantidad de drogas incautadas, que nosotros las confiscaciones que hay, que nosotros la enarbolamos como éxito, no necesariamente son éxitos. Puede ser un indicador de que hay cada vez más tráfico y por lo tanto hay cada vez más detenciones. Sin duda que lo es. Pero, ¿qué está pasando? O sea, nosotros creemos que con detener el tráfico internacional vamos a hacer bien para la República Dominicana. Tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que entender que nuestra responsabilidad internacional también nos obliga a trabajar en coordinación con otros estados para detener el tráfico de drogas.
Pero el tráfico de drogas no se detiene solamente con policías y con militares. Hay que trabajar con la población para ayudar a reaccionar a la gente en materia de proyectos de salud, proyectos de vida en el sentido general. Tenemos que invertir en ambas direcciones. Sí. Si no vamos a seguir haciendo lo mismo. No podemos frenar el tráfico de drogas. Eso es una realidad que lo sabe todo el mundo. No se puede frenar, porque es un gran negocio que tiene una demanda. Y mientras la demanda no disminuya, habrá disponibilidad de droga en el mundo. Vamos a ir a una pausa para regresar con esta entrevista con don Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, Nunca Cerrada. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Seguimos esta entrevista con don Radamés de la Rosa. Don Radamés, entonces me imagino que el enfoque fundamental de Casa Abierta es en la prevención, la educación, para evitar el que las personas lleguen, digamos, a un consumo excesivo de estupefacientes. Desde la Fundación Casa Abierta se ha enfocado en lo que es fundamental, que es la prevención. ¿Por qué en la prevención? Porque sabemos, la ciencia sabe hace mucho tiempo, desde ese tiempo, que los consumos de sustancias son parte de la historia de la humanidad y que hay personas que no deberían empezar a consumir sustancias, porque esa persona, que no sabemos quiénes son, no hay un perfil, sí, no sabemos quiénes son, van a ser dependientes de ella si empiezan a consumirla. Entonces hay que educar a la población desde la infancia, no cuando tiene 14 años, no, sino hace 14 años que debió empezar a trabajar con el muchacho, con la muchacha, para evitar que se inicie el consumo de droga. Pero aquí lo que hacemos es iniciarlo en el consumo de alcohol a temprana edad y en el consumo de tabaco a temprana edad, y ya consumir otra sustancia forma parte de la evolución de ese consumo. No es que son drogas de inicio, como se dice, no, porque esta es una droga de inicio. Todas las sustancias son sustancias de inicio cuando la persona empieza a consumirla, sí, ocasionalmente. Claro. Es fundamental entonces enfocarnos en la educación familiar, en la educación en la escuela, en la educación comunitaria, en fomentar en los muchachos y las muchachas los valores prosociales, que son los que te protegen mucho. Cuando tus valores son individualistas,
tú no estás muy protegido, no estás muy protegida. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar siempre presión social que te va a llevar a hacer. Pero si tú eres una persona que desde muy temprana edad entiende que debes respetar tu organismo, debes respetar tu salud, debes desarrollarte sanamente, difícilmente la presión del grupo te ayude, te empuje en esa dirección. Entonces eso es fundamental y aquí no hemos hecho el esfuerzo para enfocarnos en eso. Aquí seguimos trabajando de manera muy importante, muy fundamental en la parte represiva y de ¿Cuántas control. son las instituciones que trabajan el tema en estos momentos? El número se me escapa exactamente, pero estamos alrededor de 100 instituciones, trabajando. La mayoría, la gran mayoría, trabajando en la puerta de salida, es decir, con las personas que ya son adictas a la droga y que hace falta atenderla, la inmensa mayoría. Ahora, ¿dónde debe estar el enfoque mayor? En la educación preventiva dentro, como usted ya ha mencionado, dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro de las organizaciones comunitarias, dentro del Ministerio de Salud. Ahí tiene que estar el enfoque. Exacto. No en organizaciones especializadas. La especialidad debe estar dedicada a trabajar con las personas que tienen problemas de consumo. Y la prevención debe ser una herramienta masiva, que es lo que se recomienda en todo el país, en todas las instituciones, los ayuntamientos, las gobernaciones, las diputaciones, todo el mundo enfocado en prevenir. Ese es el enfoque, no hay vuelta atrás, ese es el enfoque. El gobierno lo ha comprendido en el plano teórico, pero no ha pasado al plano práctico. Ustedes que ven la necesidad y ven el porvenir, pueden mirar hacia atrás, por ejemplo, cuando Casa Abierta empezó, y mirar hoy y ver la diferencia que hay en cuanto a los problemas sociales derivados concretamente del negocio, para usar su lenguaje, de la droga. Y no hay duda de que cada vez hay más necesidades porque son más las personas que están expuestas, y dentro de los que están expuestos muchos han caído ya en la adicción, no sé si decir profunda o habitual o cómo, que toda adicción debe ser por definición habitual. Ustedes han emprendido una lucha de manera, creo que conjunta, para hacerse visibles y que se escuche su voz. ¿Cuál es la voz que están levantando y cuál es la visibilidad que ustedes no quieren, no necesitan? ¿Usted se refiere a la semanal de las... A la semanal de ¿cómo le llaman? De las asociaciones sin fines de lucro. Las asociaciones sin fines que trabajan en la... Diferente a la semanal del presidente y de la Fuerza del Pueblo y de el PLD. No sabíamos que había otras semanales también. Nosotros quisimos, como una manera poco de llamar la atención, exacto, llamarle a nuestra expresión de visibilidad permanente, la semanal de nuestras organizaciones, porque entendemos que el presidente de la República cada semana toca un tema de importancia, y este tema es de mucha importancia y el presidente lo ha tocado. De hecho, en una de las semanas el presidente se refirió a que era necesario crear un sistema nacional, una red nacional de atención a las personas que usan droga y una red de instituciones trabajando en la prevención. Y quisimos, tomando en cuenta esa afirmación que él hizo a partir de que un comunicador le preguntó sobre esto, quisimos entonces hacerlo visible con este mismo esquema que el presidente utiliza. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enviando un mensaje cada semana a un funcionario público vinculado al tema. Hemos enviado a los presidentes de la Cámara de Diputados, a la primera dama, hemos enviado al presidente de la DNCD, al presidente del Consejo de Drogas, hemos enviado mensajes al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Estamos en la octava o novena semana tratando de sensibilizar para que se comprenda la importancia de que este tema reciba la atención que se merece y que se nos ha prometido además. Porque es una cosa, o sea, nosotros hemos tenido reuniones con el presidente del Consejo de Drogas, nombrado hace 9 meses,
con el presidente de la República en el año pasado, en octubre del año pasado. Hemos enviado comunicaciones, y hemos recibido promesas, hemos recibido, digamos, esperanza de que va a cambiar, pero no acaba de convertirse en realidad. Y por eso hemos empezado con esta movilización nuestra para intentar hacer visible que estas entidades, no del año pasado, de toda la vida, han sido ignoradas en la política pública sobre drogas del país. En este país, bienvenido, las organizaciones sociales que estamos trabajando en esta área, que atendemos a la población que no puede pagar un tratamiento en un centro privado, que hay muchos en el país, pero que no son del alcance de todo el mundo. Estas instituciones, la mayoría de nosotros, en el caso nuestro tenemos el apoyo del Estado, eso lo tenemos que decir, lo mismo con otras instituciones, pero la gran mayoría no tiene ni siquiera el apoyo que le ofrecía antes la ley 5088 o la ley de lavado de activos. O sea, los avances que se han dado han sido para perjudicar este sector, no han sido para ayudarlo a crecer, a desarrollarse de manera adecuada. Bueno, ¿han recibido algún feedback de ese trabajo que han estado haciendo? Hemos recibido promesas, hemos recibido... Pero por lo menos han sido escuchados. Hemos sido escuchados, creo que sí. Sí. Y estamos esperando que esa promesa se haga en realidad. Nos han planteado que que se va a aplicar lo que hemos estado reclamando. Hemos estado reclamando concretamente que los recursos que nos corresponden por ley se nos entreguen. Yo creo que la procuradora habló en días pasados del tema como un problema que debe ser de salud pública. Lo que no sé si en el actuar diario del Ministerio Público se ve algún cambio sobre el particular. No, aún no. Aún seguimos teniendo, por lo menos tenemos eso, que se habla de que es importante que se vea del punto de vista. Ya llegó el discurso. El discurso llegó. Ya. Ahora necesitamos que eso se convierta en realidad. Exacto. Porque hay mucha gente sufriendo y mucha gente muriendo que no salen en los medios de comunicación, que no se publican, porque son marginales, porque se mueren en la calle. No, y están en la calle también muchas personas. Y esas personas no tienen ni siquiera la visibilidad de que murieron por una sobredosis de sustancias. Entonces, es importante que el país empiece a mirar. Usted me decía que los tiempos son difíciles, y es verdad, los tiempos son complejos para esto, pero no podemos olvidarnos de que hay una realidad que necesita atención y que la hemos ignorado por muchos años. El propio Consejo de Drogas necesita que se le dé la dimensión que debe tener en la política pública sobre drogas. Hasta ahora es un organismo marginal también. ¿Quién es el organismo fundamental acá? La represión y el control. La justicia. Pero se le ve incluso con la visibilidad que tiene, ¿no? Y la parte de... Ahora, salud pública, que es, digamos, el centro. Si es un enfoque de salud, salud pública es el centro. Debe ser el centro. ¿Ha habido algún cambio? ¿Se nota algún interés particular por variar no variar en el caso de salud, pero tener más apertura hacia ese tema en términos prácticos, es decir, en los hospitales, médicos especializados, habitaciones especializadas, etcétera? Eso es un sueño, todavía eso no. Todavía eso no. Y yo siento ¿Ustedes no han hablado con el ministro? No hemos tenido conversación con el ministro, lo hemos escuchado hablar del tema de la salud mental, que hay un plan de salud mental que debe incluir el tema de las drogas, y esperamos que en ese plan haya algún acápite que tome este tema como importante. Pero eso que usted plantea es un sueño, todavía nosotros esperamos. De hecho, nosotros como Casa Abierta hemos planteado en innumerables ocasiones que el Consejo Nacional de Drogas no debe ser una dependencia del presidente de la República, debe ser una dependencia del Ministerio de Salud, con un viceministro especializado en el tema a cargo del Consejo de Drogas, con un director ejecutivo nombrado por concurso para que llegue una persona con la orientación, la capacidad instalada, la visión, el compromiso sobre este tema. Si no hacemos esos cambios que son muy importantes en la parte normativa, el Ministerio de Salud Pública se va a quedar al margen siempre, porque estamos mirando hacia la presidencia de la República. El Consejo debe ser un organismo del Ministerio de Salud Pública
creado para tratar a la población desde ese punto de vista de salud, no desde el punto de vista de la represión y del control. Ustedes no han hablado con una entidad que, aunque no es gubernamental, es muy influyente en estos temas y en otros también, que es la Embajada Norteamericana. No hemos tenido contacto con la Embajada Norteamericana, no. Bien, vamos a una pausa para regresar. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una. 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el del Simba sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Bueno, la semanal, toda la semana, ¿ustedes qué hacen? Los lunes, me imagino, sí, para competir con el presidente. No sería competir con el presidente. Más bien que más que competir es ponerle en atención estos temas que, insisto, nosotros lo hemos hecho a partir de que él mismo mencionó la importancia de que esto se pueda tener mayor relevancia en el país. Okay. Nosotros que se socializar un poco, que es la palabra de moda. Sí, nosotros cada semana lo que hacemos es escoger a una personalidad del Estado hasta ahora y enviarle un mensaje que pretendemos sea difundido por las redes sociales y por los medios de comunicación para que llegue a ellos y ellos puedan también hacerse voceros de nuestra demanda, de nuestros reclamos, de nuestras propuestas en sentido general. Porque no solamente estamos reclamando que se nos entreguen los recursos de la ley de lavado de activos que nos corresponden hasta septiembre del 2023. Estamos reclamando también que el Estado empiece a asumir su responsabilidad en este tema, que los pobres de este país merecen ser atendidos cuando tienen un problema de consumo y no son atendidos, son marginados, son olvidados. Estamos reclamando que el Estado dominicano empiece a cambiar su mirada sobre el tema de las drogas y no siga pensando que droga y delincuencia son sinónimos. Entienda que hay una dimensión social, humana, una dimensión
de atender a las personas, que no solamente presionar o reprimir, como lo establece la ley, a las personas que consumen sustancias. Hace tiempo que estamos planteando además un tema que a veces genera cierto debate. Estamos planteando la importancia de despenalizar el consumo de sustancias. Es decir, no puede ser que sea un delito que una persona tenga en su posesión una pequeña cantidad de sustancias para su consumo. Eso hace mucho que se superó en muchos países del mundo. Es decir, que entendamos que la dimensión humana está presente aún en la persona que consume sustancias y que la mirada del Estado tiene que cambiar. No podemos seguir eternamente haciendo algo que no funciona. No está funcionando, lo sabemos. La gran lucha que tenemos para frenar el tráfico de drogas no está funcionando, ni va a funcionar, porque si no somos capaces de atajar por el lado de la demanda, no vamos a ser capaces de atajar la parte de la oferta. Una curiosidad, la Plaza de la Salud, recién terminada, ¿no? Así se llama, no, la Ciudad de la Salud. Esa gran obra concebida por el doctor J.J. Puello. ¿Hay ahí alguna área especializada para atender a las personas expuestas a estupefacientes? Don Bienvenido, en la República Dominicana, en toda la República Dominicana, del Estado, para atender a la población que tiene consumo de droga, lo único que existe es el CAIDEP, en un hospital público Moscoso Puello. El CAIDEP es un centro ambulatorio, o sea que ni siquiera tiene 2 camas para atender a una persona. Nada más. El CAIDEP fue un proyecto bonito que nosotros pensamos que iba a ser el piloto que iba a arrancar para crear esas unidades especializadas en todos los hospitales públicos del país. Pero se quedó siendo un centro con psiquiatras y psicólogos que atienden ambulatoriamente a las personas que llegan allí. Ya. O sea, no hay nada más que el CAIDEP en un hospital público funcionando como centro de atención. Ni siquiera en la Ciudad de la Salud. No, en ningún sitio. Y digo ni siquiera porque es nueva y se ha construido sobre una visión esplendorosa y además digna de ser felicitado, tanto su promotor principal como quienes le han acompañado. Y allí hay la palabra no es derroche, ahí hay una concepción de casi todos los servicios humanos que en términos de salud se puedan necesitar, pero acabo de enterarme que falta este. Porque este es un tema que sigue siendo descargado en las entidades sociales y en las entidades privadas que atienden a la población. Pero no la pueden descargar en las entidades sociales si no le ayudan, ni siquiera. Exactamente, se descarga en las entidades sociales, pero no se está descargada en nadie, en términos prácticos. Mire, por ejemplo, yo le voy a decir que no es paradigmático en ninguna parte del mundo de América Latina el tema de las drogas. Pero, por ejemplo, en Chile, si usted tiene un paciente o que recibe una atención en un centro social, el Estado subsidia a ese centro social por esa persona que le mandó atrás. Aquí no, aquí los centros sociales como los centros, sobre todo ¿En la seguridad social no está incluido? No, de ninguna manera. O sea, es un tema que sigue siendo marginal, o sea que... Pero muy bueno, casi ausente. Ausente, y cuando nosotros planteamos en la semanal estos temas, no estamos tratando solamente de que nos den dinero para funcionar, estamos tratando de que se cambie la mirada, de que tengamos un país viendo el tema de la droga en la real dimensión desde el punto de vista de la ciencia. Hay que desterrar de la política pública los estigmas, la politiquería, hay que sacarla del tema de las drogas. No podemos seguir diciendo el presidente... Pero ojalá los políticos lo asumieran. Otro gallo cantaría, porque es así aquí. Los políticos cuando quieren ponen a rodar la rueda y ponen a funcionar lo que no funciona cuando quieren, porque ellos son un poder, ellos son los que manejan el Estado. Nosotros quisiéramos que eso pasara, porque
la deuda con la sociedad dominicana, no con nosotros, es muy larga. O sea, no podemos seguir mirando. Yo creo, profesor, que junto con la semanal habría que trabajar con grupos específicos, haciéndole ver la necesidad de ese enfoque de salud. Por ejemplo, trabajar con el colegio médico, trabajar con los legisladores, trabajar con el Ministerio de Educación, que son las personas y las áreas de donde puede venir el enfoque, porque ustedes están haciendo lo correcto, que es diciendo, este camino que hemos seguido es equivocado, el correcto es este, y dan las razones, pero ustedes no tienen capacidad de ejecución. Hay que ir donde quienes tienen capacidad de ejecución. Y aunque no lo oigan en principio. Sí, no nos han oído nunca, o sea que, sí, que seguimos hablando hasta que nos oigan. Exacto, yo creo que es una buena actitud. Sí, sí. No callarse es un problema que, aunque ustedes a veces no quieren entrar en la cuantía, es un problema que los ciudadanos de a pie, los no especialistas, estamos sintiendo que está creciendo. Y estamos viendo muchos hogares con dificultades internas por la presencia de personas que ya han caído en el exceso, en el consumo. Y estamos viendo hasta crímenes de personas que no es por estupefacientes, pero este enfoque le puede ayudar a las autoridades a ver lo otro. Hemos visto en los medios que las autoridades confiesan que una persona que mató un crimen horrendo X es un esquizofrénico, pero lo mandan para la cárcel. Sí. Y uno dice, ¿y entonces? Mándenlo a un centro médico. No es ese lo correcto. Esperemos que el plan de salud mental que se ha anunciado recoja ese tipo de atención, o sea. Yo espero que sea así. A veces Sí. también a mí me abruma el escepticismo. Las cosas están muy claras en lo diagnóstico. La realidad nos habla y nos grita. Así es. Pero hay personas que comienzan a entender, quienes tienen capacidad de decisión, su librito le dice otra cosa y se van por otro camino. Así es. De todos modos, hay que seguir con este tema, hay que seguir acompañando a estas instituciones que no quieren ellas hacerse oír, sino que se oiga su mensaje. El primero de los cuales es, hay que tener un enfoque de salud pública en el tema del consumo de sustancias, y hay que cambiar el método policial, el método punitivo por el método de la prevención, que comienza en la casa, sigue en la escuela. Los sacerdotes y los pastores tienen mucho que hacer. Las juntas de vecinos deberían incluir ese tema en su accionar diario. Y el gobierno, por supuesto, a través tanto del Ministerio de Educación, en la prevención, como de salud pública, en el enfoque que corresponda a salud pública, deben ser mucho más activos en prestar atención a lo que estas instituciones, que son de servicio y prácticamente trabajan con las manos, están tratando de que nosotros veamos y hagamos, nos sensibilicemos, y que no solo la mente comprenda, sino que las manos ejecuten lo que la mente comprenda. Profesor Radamés de la Rosa, gratitud por su esfuerzo permanente, no se rinda, que usted es un soldado de mucha continuidad en el trabajo, y esperamos que así
continúen. A ustedes, gracias. Nos vemos en el próximo programa.